comprender un poco del contexto de esta historia, les recomiendo ver el prólogo que he hecho hace unos meses, les servirá para entenderlo mejor, aunque les haré un breve resumen del mismo. Antes de la fundación de la Unión Soviética, el Imperio ruso enfrentaba una crisis profunda. La Primera Guerra Mundial y las tensiones internas llevaron a la Revolución de febrero de 1917, que derrocó al zar Nicolás II. Un gobierno provisional intentó controlar el caos, pero no logró estabilizar el país. En octubre de ese mismo año, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en un golpe de estado. Esto desató una guerra civil entre los bolcheviques y los contrarrevolucionarios, que terminó en 1921 con la victoria bolchevique, preparando el camino para la creación de la Unión Soviética en 1922. En 1922, una vez pacificado el país tras la guerra civil, se creó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una federación de repúblicas bajo el control del Partido Comunista, con Moscú como su capital. La URSS se fundó sobre la base de los ideales marxistas-leninistas, y buscaba ser un Estado socialista que inspirara movimientos revolucionarios a nivel mundial. Lenin desempeñó un papel crucial en el establecimiento de esta nueva estructura política, que pretendía ser una unión de naciones bajo un sistema socialista centralizado. El liderazgo de Lenin fue decisivo en la consolidación del poder bolchevique. Su política de comunismo de guerra durante la guerra civil aseguró la victoria militar, pero devastó la economía. Para recuperar el país, en 1921, Lenin implementó la nueva política económica, NEP, una medida temporal que permitió cierto grado de iniciativa privada en la agricultura y el comercio, lo que revivió la economía. Sin embargo, la salud de Lenin se deterioró rápidamente y, tras varios derrames cerebrales, falleció en 1924. Su muerte dejó un vacío de poder y abrió la lucha por la sucesión. Ascenso de Stalin. Tras la muerte de Lenin, comenzó una lucha interna en el Partido Comunista. Los principales contendientes por el liderazgo fueron León Trotsky, un prominente revolucionario, y José Stalin, un miembro clave del partido que controlaba la burocracia. A través de maniobras políticas, Stalin fue ganando poder y eliminando a sus rivales. Para 1928, Stalin había consolidado su control sobre el partido y el Estado, iniciando una dictadura que marcaría las décadas siguientes. Con Stalin al mando, la URSS inició un proceso de industrialización forzada y colectivización de la agricultura que transformaría el país, pero con un costo humano inmenso. Industrialización y colectivización. Stalin lanzó en 1928 su primer plan quinquenal, cuyo objetivo era industrializar rápidamente la economía soviética, que aún era predominantemente agraria. Bajo este plan, se priorizó la producción de bienes industriales pesados, como acero y maquinaria. Al mismo tiempo, Stalin impulsó la colectivización de la agricultura, eliminando la propiedad privada y obligando a los campesinos a trabajar en granjas colectivas. La resistencia campesina fue feroz, lo que llevó a una brutal represión por parte del gobierno. La colectivización causó hambrunas masivas, particularmente en Ucrania, donde el Holodomor resultó en millones de muertes. Gran Purga. Durante la década de 1930, Stalin llevó a cabo una serie de purgas políticas que acabaron con la vida de millones de personas. Temiendo perder el control del partido y el Estado, Stalin ordenó la ejecución de antiguos camaradas, oficiales militares, y cualquier persona que pudiera representar una amenaza a su poder. Miles de personas fueron acusadas de conspirar contra el gobierno y condenadas a muerte o enviadas a los campos de trabajo forzado en el Gulag. Este periodo, conocido como la Gran Purga, consolidó el poder absoluto de Stalin, pero también debilitó gravemente al país, especialmente en el ámbito militar. Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria. En 1939, la Unión Soviética firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi, pero en 1941, Hitler rompió el acuerdo y lanzó la invasión de la URSS en la Operación Barbarroja. La invasión alemana devastó la Unión Soviética, pero el país resistió heroicamente en lo que se conoce como la Gran Guerra Patria. Tras años de batallas sangrientas, como la decisiva batalla de Stalingrado, la Unión Soviética logró derrotar a las fuerzas nazis y avanzó hasta Berlín en 1945. La victoria en la Segunda Guerra Mundial convirtió a la URSS en una superpotencia global y consolidó su influencia en Europa del Este. Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una de las dos superpotencias globales, junto con Estados Unidos.
Esto dio inicio a la Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico, político y militar entre el bloque socialista liderado por la URSS y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Durante este periodo, la Unión Soviética apoyó movimientos comunistas en todo el mundo, desde Europa hasta Asia y América Latina. El país también participó en una carrera armamentística y espacial con Estados Unidos, que culminó con el lanzamiento del primer satélite, el Sputnik, en 1957, y el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Estancamiento y reforma. En las décadas de 1970 y 1980, la economía soviética comenzó a mostrar signos de estancamiento. El sistema centralizado y planificado ya no podía mantener el ritmo de crecimiento necesario para competir con el bloque occidental. En 1985, Mikhail Gorbachov asumió el liderazgo de la URSS e intentó implementar reformas para salvar al país. Gorbachov promovió la perestroika, reestructuración económica, y la glasnost, apertura política, que relajaron el control del Estado sobre la economía y permitieron mayor libertad de expresión. Sin embargo, estas reformas resultaron insuficientes para detener el colapso del sistema. Disolución de la Unión Soviética. A pesar de los esfuerzos de Gorbachov, el descontento social y las presiones por la independencia en varias repúblicas soviéticas crecieron rápidamente. En 1991, un intento de golpe de Estado por parte de sectores conservadores del Partido Comunista debilitó aún más al gobierno central. Finalmente, las repúblicas bálticas y otras partes de la URSS proclamaron su independencia, y el 25 de diciembre de 1991, Gorbachov dimitió como presidente, marcando el fin de la Unión Soviética. El país se fragmentó en 15 nuevas repúblicas independientes, siendo Rusia la sucesora legal de la URSS. Это мой моральный долг. Сегодня хочу выразить признательность всем гражданам, которые поддержали политику обновления страны, включились в осуществление демократических реформ. Я благодарен государственным, политическим и общественным деятелям, миллионам людей за рубежом, тем, кто понял наши замыслы, поддержал их, пошел нам навстречу на искреннее сотрудничество с нами. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни. Хочу от всей души поблагодарить тех, кто в эти годы вместе со мной стоял за правое и доброе дело. Наверняка каких-то ошибок можно было бы избежать, многое сделать лучше, но я уверен, что раньше или позже наши общие усилия дадут плоды. Наши народы будут жить в процветающем и демократическом обществе. Желаю всем вам самого доброго.